Jorge Carrión, buenos días. Un gusto saludarte esta mañana en la Ciudad de México, ya la tarde allá en Barcelona. Y bienvenidos quienes se han conectado a esta transmisión de CASUL, la Casa Universitaria del Libro. Está en Encantada de recibirte, Jorge, y pues hoy tenemos el privilegio de presentarte. Jorge Carrión es un escritor y crítico literario de origen español, es una de las voces más sólidas y originales de la literatura hispanoamericana contemporánea. Títulos como Los difuntos, Membrana, Todos los museos son obra de ciencia ficción, Contra Amazon o Gótico dan cuenta de un proyecto literario que incluye desde novela hasta ensayo, cómic y literatura de viajes. Jorge Carrión es doctor en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra y actualmente dirige, junto con el poeta José María Micó, el máster en creación literaria de la Barcelona School of Management. Lo que hoy nos interesa destacar de Jorge Carrión es el interés por explorar la intersección entre la escritura y la inteligencia artificial, el modo como está transformando el campo de la literatura y la experimentación con nuevas formas de escritura colaborativa y generativa. Si bien Carrión reconoce el potencial creativo de la inteligencia artificial, se ha cuestionado sobre su impacto en la identidad y la originalidad de la obra literaria. Ha participado en proyectos que exploran el uso de algoritmos para generar textos y ha debatido sobre las implicaciones éticas y estéticas de esta relación emergente entre escritores e inteligencia artificial. Para Jorge Carrión, la inteligencia artificial es una herramienta valiosa que expande los límites de la escritura, pero también subraya la importancia de preservar la singularidad y la humanidad en el proceso creativo y promueve un diálogo crítico y reflexivo sobre el papel de la inteligencia artificial en la literatura. La inteligencia artificial ha sido tema en la creación literaria de Jorge Carrión. Su novela Membrana, publicada hace poco más de un año, es un fascinante ejercicio de imaginación sobre el futuro próximo del ser humano en una sociedad que para fines del siglo XXI estará totalmente inmersa en las nuevas tecnologías. Una sociedad que en el imaginario de Carrión será rehén de la inteligencia artificial. Por su parte, el filósofo Yuval Noah Harari se ha referido a las nuevas herramientas de inteligencia artificial que amenazan la supervivencia de la civilización humana desde una dirección inesperada en el sentido de la capacidad de manipular y generar lenguaje, ya sea con palabras, sonidos o imágenes. La inteligencia artificial, dice Harari, ha hackeado el sistema operativo de nuestra civilización. Ciertamente, la relación de los procesos creativos con la tecnología se presenta como un desafío constante para explorar nuevas formas de narración y expresión literaria en un mundo cada vez más digital. Estas nuevas herramientas nos llevan hacia serias reflexiones sobre el futuro de la creación literaria, los derechos de autor y la libertad de expresión. Nadie más indicado que Jorge Carrión para reflexionar sobre estos temas, sobre la búsqueda de un equilibrio entre la tradición literaria y la innovación tecnológica. Doy la bienvenida a Jorge Carrión a esta transmisión de la Casa Universitaria del Libro y le dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias Guadalupe y muchas gracias a la Casa Universitaria del Libro CASUL por esta invitación. La verdad es que me encanta volver, aunque sea virtualmente, a México, un país que quiero mucho. Y voy a compartir pantalla para empezar a poder charlar un poco, ¿no?, sobre el tema que nos convoca, que es el de la inteligencia artificial y la libertad de expresión, ¿no? Yo diría que tenemos dos temas fundamentales. Uno que recorre al menos los dos últimos siglos de la historia de Occidente y que es particularmente importante en nuestra época, porque en la mitad del mundo prácticamente está bajo amenaza, incluso en democracias avanzadas como Estados Unidos, la libertad de expresión. Y por otro lado, otro viejo tema de los últimos dos siglos, ¿no?, desde Frankenstein de Mary Shelley, que es la inteligencia artificial, que empezó a ser llamada así hace 80 años y que en los últimos 5, 6 años
ha sufrido, experimentado una evolución vertiginosa, muy veloz, que la ha convertido en algo inesperado, un tema de conversación popular, ¿no? Hasta hace 6 meses la inteligencia artificial era un tema del que hablaban los expertos, los escritores de ciencia ficción y poca gente más, y de pronto el chat GPT-3 lo ha convertido en un tema de conversación de bar, ¿no? Vox Populi. Y eso creo que es interesante y creo que esa colisión es interesante de pensar, ¿no? Y por eso vamos a dedicar esta hora de pensamiento en voz alta a esa relación. Y quiero empezar con esta cita de un libro que se acaba de publicar en español, aunque ya salió en inglés el año pasado, que es Atlas de la IA de Kate Crawford, que en México lo ha publicado Fondo de Cultura Económica, y que es un libro fundamental, ¿no? Lo que hace Crawford, como su nombre indica, es un atlas, y es un atlas que, como dice su subtítulo, pretende mapear el poder, la política y los costes planetarios de la inteligencia artificial. No siempre pensamos la inteligencia artificial como algo que está en la nube, que es abstracto, que flota, que no tiene un cuerpo, que no es un robot. Y en parte es así, pero en parte también es un sistema que está albergado en una computadora o en un servidor o en algún tipo de espacio físico. Y para su funcionamiento precisa, por un lado, de minerales, de minerales raros, ¿no? como el litio y tantos otros, y después también necesita pues, electricidad y agua, por tanto, de grandes recursos minerales y naturales. Y lo que hace Kate Crawford es justamente crear un atlas en el cual se analiza todo eso, ¿no? El extractivismo geológico, físico, energético de la inteligencia artificial, ¿no? Y dice ella, los sistemas de IA se construyen siguiendo la lógica del capital, la vigilancia y la militarización, ¿no? Es una afirmación fuerte, pero creo que irrefutable, porque evidentemente, aunque durante décadas ha sido un ámbito de investigación muy académico, también durante décadas ha sido un ámbito de investigación muy vinculado con las grandes corporaciones tecnológicas, sobre todo norteamericanas, y ahora mismo pues Google, Amazon, Facebook, barra Meta, eh, y China y otras potencias están invirtiendo en la inteligencia artificial, que igual que Internet, pues nació por motivos de carácter militar y político muy vinculados con el biocontrol, ¿no? De modo que yo, que trabajo con inteligencia artificial, como tanta gente, todos a nivel básico lo hacemos, en la cámara de fotos de tu móvil y en los programas de gestión de fotografía actúa la inteligencia artificial, en Google hay inteligencia artificial, o sea, es imposible vivir al margen de la inteligencia artificial, pero creo que, aunque eso sea inevitable, hay que usarla de un modo crítico, responsable y sobre todo informado, y por eso empiezo recomendando la lectura de este libro. Bien, una vez dicho esto, he dividido esta presentación en 5 puntos que son temas de reflexión. No tengo teorías, no tengo afirmaciones, tengo preguntas, tengo temas sobre los que podemos pensar juntos, pero sobre los que no tengo una eh, conclusión, ¿no? Y el primer tema es el de la supervisión del discurso humano, ¿no? Si hablamos de libertad de expresión, esta libertad de expresión vinculada con la inteligencia artificial se puede ver de dos maneras, desde el polo de la producción de discurso, es decir, si las máquinas tienen libertad de expresión, ¿no? Si tienen derecho a opinar, a expresarse o no, o qué hacemos con la opinión, con la expresión generada por inteligencia artificial.
Pero antes que eso, evidentemente, la inteligencia artificial sobre todo está ayudando a controlar el discurso humano, a monitorear el discurso humano, y eso es lo que primero me quiero plantear, ¿no? Esa supervisión del discurso humano a través de inteligencia artificial. Dos, la posverdad y el giro forense. Evidentemente, si se permite que los bots de Twitter puedan publicar cualquier tipo de mensaje político de actualidad, desinformado, falso, etcétera, eso va a multiplicar exponencialmente las fake news y la posverdad, y ante esa situación pues se impone lo que llamo el giro forense, que ahora voy a intentar explicar, ¿no? Tercer tema, el paso de la expresión a la post-expresión. En el caso humano, cuando el ser humano se expresa a través de textos, por ejemplo, que no ha escrito ni pensado él. Cuatro, este nuevo mundo fascinante, pero también terrorífico, que es el de lo sintético y que ya aborda todas las facetas de la realidad, desde la biología hasta las voces o las imágenes digitales. Y por último me preguntaré, bueno, pues si las máquinas tienen también derecho a expresarse con libertad, ¿no? Bueno, empezando por el principio, proyecto la portada de este libro, que es otro libro básico para entender lo que está pasando, ¿no? La obra magna de Shoshana Zuboff, perdón, La era del capitalismo de vigilancia, que fue publicado por Paidós y que es un gran análisis de cómo las grandes corporaciones han hecho de los datos, de la extracción de datos personales, un gran negocio, ¿no? Y cómo han cambiado la esencia, la ontología de la realidad. Yo diría que, para situarnos como introducción, merece la pena recordar que quizá ha habido tres grandes procesos en los últimos 25 años, que son los 25 años en los cuales nos hemos ido acostumbrando a que nuestra vida esté mediatizada por las máquinas, los ordenadores, los teléfonos móviles o las redes sociales. Yo diría que lo primero que ocurrió fue que el mundo se digitalizó, y esto ocurrió en los años 90 y principio de los años 2000. Todo se volvió digital. Quizá lo primero en nuestra vida cotidiana fue la comunicación oral, el teléfono y evidentemente también la música, ¿no? Con los archivos digitales comprimidos. Pero después fue la fotografía con las cámaras digitales y después con los teléfonos móviles, después fue los libros con los lectores digitales, después fue el cambio del videoclub o del cine a la plataforma de contenidos, después fue las redes sociales, y todo se fue digitalizando hasta el punto de que la amistad se digitalizó con Facebook, la opinión se digitalizó con Twitter, el baile se ha digitalizado con TikTok, ¿no? Todo se ha digitalizado. Por tanto, la primera fase o fenómeno sería la digitalización del mundo. El segundo fenómeno, en parte paralelo, es el de la serialización del mundo, ¿no? Yo siempre digo que en el año 98 se estrenan a la vez Los Soprano, la gran serie que inaugura la tercera edad de oro de la televisión, y Survivors, ¿no? Supervivientes, el primer gran reality show junto con el contemporáneo Big Brother, Gran Hermano. De modo que en ficción y en no ficción, en telerrealidad y en serialidad dramática, empieza una nueva etapa en la cual las series de televisión cobran mucha importancia y no paran de crecer hasta hoy, ¿no?
¿Qué pasa? Que al tiempo que todo se serializa, las redes sociales nos convierten a nosotros en series, ¿no? Si han visto el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror, esto es llevado al extremo con Joan es horrible, esta serie en la cual en tiempo real una persona se convierte en una serie de televisión, pero ya es lo que hacemos con Facebook, con Instagram, con Twitter, con todas las redes sociales, ¿no? Convertir nuestras vidas en secuencias, en entregas de una serie que protagonizamos nosotros, ¿no? Bueno, todo se serializó, todo se convirtió en cadenas de sentido, y que todo fuera digital y que todo tuviera rastros, líneas de sentido, series de todo tipo, permitió que el tercer fenómeno, que es en el que estamos, haya sido posible, ¿no? Y es que la inteligencia artificial necesitaba que el mundo estuviera digitalizado, grandes datasets, grandes conjuntos de datos, de texto, de imagen, de sonido, de todo, y también necesitaba que todo estuviera interconectado, ¿no? Que estuviera ordenado en series, en líneas de sentido para poder leerlo, ¿no? Y la inteligencia artificial es el momento en el que estamos, y por eso es interesante leer el libro de Shoshana Zuboff, porque lo que hace es justamente contarnos esta genealogía de cómo el scroll infinito, de cómo el posteo constante, de convertirnos a todos en productores de contenido, el cambio entre obra y contenido ha formalizado, moldeado la época en la que estamos, ¿no? Que es la época del advenimiento de la inteligencia artificial. Bien, en este contexto, evidentemente, lo que ocurre es que la expresión, el discurso, la palabra humana se puede monitorear, se puede rastrear, se puede controlar como nunca antes, ¿no? De modo que se ha creado desde Google, que pronto se convirtió en una máquina increíble de publicidad y de lucro económico a través de los anuncios, hasta TikTok o Twitch. Todo este sistema nuevo lo que hace es rápidamente poder controlar, encontrar datos personales, encontrar momentos, encontrar imágenes, fotografías, vídeos, discurso, palabra, y por tanto puede controlar la expresión de un modo increíble, ¿no? Si han estado en China o en Arabia Saudí, habrán visto cómo el Internet interno, ¿no?, del país es capaz de rastrear de un modo alucinante. Cuando la pandemia ocurrió en China, ellos con el WeChat, ¿no?, con su aplicación, podían saber exactamente cualquier ciudadano dónde estaba, qué decía, etcétera, en cualquier momento, ¿no? Bien, esa supervisión del discurso humano al detalle, milimétrica, en todo momento, es lo que analiza Zuboff, y solo leo esta cita que resume muy bien el espíritu de la obra, ¿no? Dice: Google inventó y perfeccionó el capitalismo de la vigilancia en un sentido muy similar a cómo General Motors inventó y perfeccionó el capitalismo gerencial hace un siglo. Google fue la pionera, tanto intelectual como práctica, del capitalismo de la vigilancia. Fue quien sufragó su investigación y su desarrollo, y fue la que abrió camino con su experimentación y su implementación. Ella es el último agente embarcado en esa misión, ¿no? Lo que hizo Google fue marcar un camino, cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos con la información, y marcar el camino justamente de cómo las cookies, el espionaje constante de todos y sus rastros, permite hacer un gran negocio. Eso nos llevaría a la segunda sección de esta charla, que tiene que ver con la posverdad y con el giro forense, ¿no? Ahora que ha muerto Berlusconi, podemos generar una genealogía de la política espectacular
de la política machista, pero también de la política vinculada con la pantalla y con la televisión como espectáculo de masas y como espacio de control y de difusión de mensajes populistas, ¿no? Ni Bolsonaro, ni Trump, ni otros presidentes de países de todo el mundo hubieran llegado al poder, a la presidencia, sin, en este caso, Trump, Facebook y Bolsonaro, YouTube, ¿no? Es decir, lo que ocurre con las redes sociales y con sus algoritmos, que están controlados por unos pocos ingenieros, es que rápidamente se descubren sus trucos, sus fórmulas, sus mecanismos, y empresas como Cambridge Analytica empiezan a manipular, a tergiversar y sobre todo a difundir mentiras, bulos, noticias falsas para cambiar la intención de voto y poder, por ejemplo, ganar elecciones en países democráticos, ¿no? La posverdad es un primer estadio contemporáneo propio de las redes sociales, y ahora estamos ante el advenimiento de una nueva fase o tipo de posverdad, que es la de la falsificación profunda, ¿no? La posverdad de los hechos alternativos, ¿no?, de Trump se pueden verificar y se pueden desmentir, pero en el caso de un deepfake cada vez es más difícil poder desmentirlo, ¿no?, poder cuestionarlo y saber que es falso. Esto nos ha llevado a lo que yo he llamado el giro forense de la cultura contemporánea, que es un giro que es paralelo a estas tres fases que he mencionado de digitalización, serialización e inteligencia artificial, porque es muy difícil imaginar en los 90 que en nuestra época habría, como hay, medios de comunicación que se dedican solo a verificar datos. Esto es fascinante, ¿no? En los 90 nadie hubiera imaginado que MTV sería un canal dedicado solo a la telerrealidad. Nadie hubiera imaginado fenómenos como el de Paris Hilton o las Kardashian. Y tampoco nadie hubiera imaginado que habría diarios, medios de comunicación cuyo trabajo sería solo chequear, verificar, comprobar, desmentir discurso falso, ¿no? Bueno, pues esa vuelta, ese giro, se ha convertido en algo muy propio de nuestra época, y hay medios que se dedican a verificar, pero yo creo que pronto va a haber también apps, si no las hay ya, que nos ayuden a verificar imágenes y verificar vídeos y saber si eso es una falsificación o es verdad, ¿no? Yo diría que hay, por un lado, la tendencia de la verificación humana, ¿no?, de hacer una autopsia a un texto o a un vídeo o a una foto o a un sonido para ver si es verdadero o falso, pero evidentemente en algún momento esas aplicaciones, estas apps de verificación y de desenmascaramiento, de autopsia, ¿no?, esas apps forenses van a tener inteligencia artificial, ¿no? Por eso me pregunto si los algoritmos son el problema, pero también son la solución, ¿no? Porque la inteligencia artificial generativa va a permitir o permite ya hacer un vídeo porno, y no es casual que ya estén habiendo tantos casos de vídeos pornográficos fake, porque el campo del porno es el menos regularizado, el más salvaje, ¿no?, el más cercano a la ilegalidad, y habrá que usar algún tipo de tecnología para saber si esa cara ha sido puesta, ha sido fabricada, o en cambio es una cara real y es un vídeo real, y la escena que se muestra es verdadera, ¿no? Y ahí hay una de las grandes paradojas de nuestra época, que en verdad es una paradoja que recorre la historia de la humanidad, ¿no? Porque el ser humano conquistó el fuego
y eso le permitió iluminar la noche, le permitió cocinar la carne y por tanto volverse más culto, más cultivado. Le permitió pintar con la ceniza, pero a la vez ese fuego le permitió también pues, asesinar o incendiar bosques, ¿no? La inteligencia artificial, del mismo modo, nos permite maravillas absolutas y también barbaridades, ¿no? De modo que en el caso de las noticias falsas y de los deepfakes, ¿no? De las falsificaciones profundas, va a ser probablemente la causa del problema y su solución. Pero evidentemente también pues, habrá que encontrar nuevas pedagogías críticas, nuevas formas de relacionarse con la verdad y con la mentira, con la impostura, con la falsificación y con las tecnologías que lo hacen posible, ¿no? Me imagino una pedagogía que nos permita abordar críticamente sujetos políticos como Trump o los populistas que ahora proliferan, ¿no? Aquí en España, Santiago Abascal y el partido Vox de extrema derecha, pero también pedagogías críticas que ayuden a los jóvenes, a los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo a tener herramientas para encontrar formas, ¿no? De verificar la información y de verificar los discursos, ¿no? Claro, en un momento en el cual la libertad de expresión siempre está bajo sospecha o bajo amenaza, todo esto lo que hace es hacer más compleja nuestra relación con la expresión y con lo que se puede o no se puede decir, se debe o no se debe decir, etcétera, porque ya no es tan clara la diferencia entre verdad o mentira como lo estaba, aunque fuera relativamente en el siglo XX, ¿no? Algunas de los ejemplos que podemos pensar recientes podría ser esta foto que se hizo viral la semana pasada de Arthur Rimbaud y que mucha gente compartió como si fuera una nueva foto que se ha encontrado del poeta, cuando evidentemente es una foto hecha con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esa suerte de confianza un poco irreflexiva o de falta todavía de sospecha, ¿no? Porque es un fenómeno nuevo y por tanto estamos aprendiendo a lidiar con él, pues como decía, probablemente será un gesto automático en un futuro cercano que pasemos la foto por un programa y nos diga pues si es auténtica o es una falsificación. Para las pedagogías críticas, yo creo que el mejor ejemplo contemporáneo es el de Forensic Architecture. Forensic Architecture es una agencia de investigadores, antes estaban en Londres, ahora están en Berlín, que trabajan en el ámbito forense, en el ámbito de la arquitectura forense, como dice su nombre, pero también en los equipos hay ingenieros, hay programadores, hay artistas, hay antropólogos, hay periodistas, hay expertos en diseño, y lo que hacen es cuando ocurre un atentado contra los derechos humanos, desde un bombardeo en Gaza hasta un asesinato en Colombia o en Estados Unidos, ir y utilizar la tecnología más innovadora para reconstruir lo que ha ocurrido, ¿no? Que siempre es cuestionar el discurso del poder, ¿no? Y lo que hacen, por ejemplo, es recopilar en YouTube todos los vídeos en los que se ven bombas cayendo sobre Gaza para hacer un timeline y una reconstrucción de los hechos con pruebas, con imágenes, hasta hacer mapas tridimensionales, digitales, reconstrucciones virtuales, etcétera, de lo que ha ocurrido. Yo diría que agencias, personas, proyectos como el de Forensic Architecture nos dan ideas sobre cómo armar estas pedagogías críticas para abordar el giro forense y restaurar
una relación más armónica con el concepto de verdad que está pues siendo devaluado por la inteligencia artificial y por el populismo, entre otros muchos agentes. Iríamos después a un tercer elemento o capítulo, que es el que he llamado el paso de la expresión a la post-expresión, ¿no? Y que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos pensar la libertad de expresión en nuestra época, ¿no? Con sus singularidades y sus metamorfosis. Claro, hemos dicho que la inteligencia artificial ayuda a monitorear el discurso humano y, por tanto, a controlar y a censurar. Hemos dicho que se impone un giro forense respecto al discurso de la posverdad y a las falsificaciones profundas que atentan contra la libertad de expresión y contra la verdad, los datos, los hechos. Y si complejizamos la discusión, llegamos a un nuevo tema que es también muy interesante y muy complejo, que es el de quién tiene derecho a expresarse y qué ocurre cuando la expresión no es humana, ¿no? El GPT-2 era bueno, pero ya está en desuso prácticamente, aunque solo tenga 2 años de vida o 3, una tecnología que permitía entrenar una red neuronal para hacerle decir algo en un estilo o con un dataset particular, ¿no? Yo en mi proyecto Los campos electromagnéticos, del cual hablo después, entrené a una red neuronal que se llama Jorge Carrión Espejo con todos mis libros y con todos los libros que yo he leído, una selección al menos, para que escribiera como yo, ¿no? En verdad, escribe de un modo surrealista, muy divertido, pero esa era un poco la idea. Bueno, con un GPT-2 tú puedes entrenar una red, pero con el GPT-3 o el GPT-4 ya no puedes entrenar porque es de OpenAI y está entrenada con un dataset como DaVinci predeterminado y tú no puedes cambiarlo, ¿no? Bueno, si tú le haces al chat GPT-3 o al GPT-4 escribir algo y eso que ese programa ha escrito, tú lo firmas con tu nombre, ese texto, esa opinión, esa expresión, tiene los derechos de la libertad de expresión. La libertad de expresión es individual y subjetiva, ¿no? Y aquí habría una expresión delegada o de segunda mano. Para hacerlo todavía más difícil, hay miles de apps que se crean cada día para usar el GPT, ¿no? Y, por tanto, ¿quién es el autor, ¿no? ¿Cuál es el dataset? ¿Qué empresa? ¿Quién o qué agentes, ¿no? Electrónicos o humanos están creando esa expresión que después tú puedes asumir como propia, puedes firmar, puedes certificar, ¿no? Hay una app muy divertida que se llama God in a Box, que es una especie como de WhatsApp en el cual puedes hablar con Dios y pedirle consejo, es con GPT. Pero claro, ¿de quién es esa expresión, ¿no? ¿A quién pertenece? ¿Y es libre? Es la pregunta que yo me formularía, ¿no? Bueno, la verdad es que cada vez van a estar más presentes en nuestra vida cotidiana porque si hace 20 años que existe la tecnología del autocompletado, ¿no? Hace 20 años que estamos enviando emails en los cuales algunas palabras las ha adivinado el sistema y nosotros las hemos añadido, dentro de muy poco el sistema te va a escribir el email entero. El sistema te va a escribir el cuento entero, o el informe, o la reseña, o la carta. Y cuando en el Word, en el PowerPoint o en el Gmail tengamos la inteligencia artificial
generativa, mi pregunta es, ¿quién se estará expresando? ¿No? Por eso me pregunto aquí en voz alta, si en literatura estamos dando un paso posible, porque habrá autores y autoras que van a seguir escribiendo en términos tradicionales, ¿no? Pero si algunos van a pasar a ser más bien los editores, los diseñadores de un texto o de varios textos generados por inteligencia artificial, cuando se publiquen, ¿no? Cuando se lean, cuando se publiquen, cuando se difundan textos que no has escrito tú, artículos en prensa, tweets, estados en Facebook, libros que no has escrito tú, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿No? ¿Qué es la expresión en un mundo en el cual lo que forma parte de tu discurso ya no ha sido generado por ti, ¿no? Yo creo que es interesante plantearnos esto. Ahora, como estamos en una etapa muy incipiente, pues entiendo que cualquier texto que tú generas y que tú corriges, editas, personalizas y lo firmas, pues lo estás certificando, ¿no? Y por tanto se puede como adscribir a tu derecho, a tu expresión, a tu libertad de expresión. Pero me pregunto qué ocurrirá cuando haya automatismos, ¿no? Cuando tú ya confíes tanto en la red, en el sistema, en el modelo del lenguaje, que le permitas, porque sabes que lo tienes entrenado o que lo puedes dirigir con algún tipo de app o algún tipo de sistema, le permitas que publique tweets, ¿no? Con tu identidad pública, o leas en diagonal el texto o el email antes de enviarlo. Ahí yo creo que hay un debate interesante sobre si pasamos de la expresión personal a algún tipo de post-expresión, ¿no? Y creo que merece la pena pensarlo, porque está mutando no solo nuestra relación con el lenguaje, con la literatura, con la escritura, sino también nuestra relación con nuestra opinión, con nuestra capacidad de expresarnos, porque evidentemente, igual que a todos nos gusta ponernos filtros en Instagram que nos embellecen, a todos nos gusta enviar emails o publicar textos que están mejor escritos de cómo escribimos nosotros mismos, ¿no? Y ahora mismo el GPT-4 ya tiene un nivel de redacción muy superior al de la media humana. Esto, para hacerlo todavía más complejo, más difícil y con menos certezas y más preguntas, está ocurriendo en un mundo que, como os decía antes, ha retratado en clave de sátira el capítulo Joanne is Awful de Black Mirror, que es el mundo de lo sintético, de lo artificial, ¿no? Todo está tendiendo hacia lo artificial, hacia lo sintético. En la imagen de abajo a la izquierda tenéis la creación de un embrión humano por biología sintética, es decir, sin espermatozoide, sin óvulo, ya se puede crear un pequeño ser humano. Esto fue anunciado la semana pasada. Evidentemente hay que regularlo, hay que ver qué ocurre con eso, pero bueno, ya se puede crear biología sintética. Y en el ámbito del discurso y de las representaciones, tenéis un caso de deepfake de Tom Cruise. Cada vez va a ser más difícil poder demostrar que no es realmente la persona que parece ser. O el caso de X-Ray, un podcast español en el cual se creó la voz de Francisco Franco con inteligencia artificial. Ya es posible con una muestra de unos pocos segundos clonar cualquier voz y hacerla sintética. Y a esa voz le pones un guión y lee con el ritmo, con la cadencia, con las imperfecciones de la voz original. Y evidentemente ya hay muchas agencias que están creando humanos virtuales, es decir, avatares, simulacros, que cada vez son más hiperrealistas y parecen más verdad.
¿Esto qué significa? Significa que la inteligencia artificial que habla automáticamente podrá expresarse con una voz sintética que parecerá humana, con una imagen, una cara, un cuerpo que parecerá humano, y esto ya forma parte de nuestra realidad, ¿no? Por eso voy a ir acabando con el tercer libro que quiero recomendar hoy, que es el de las nuevas leyes de la robótica, de Frank Pasquale. Todavía no traducido al español, se publicará el año que viene en español. Y es un libro muy interesante de este profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, porque parte recordándonos algo que es obvio, pero que no está en la conversación pública, que es que Isaac Asimov inventó las leyes de la robótica hace 80 años. Es decir, que ya es hora que las revisáramos y, sobre todo, es importante que empecemos a pensar en cómo aplicar unas nuevas leyes de la robótica y de la inteligencia artificial, ¿no? En el cuento de Asimov se dice que la primera ley es que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que tienen conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Bueno, esto es muy famoso, muy común, muy conocido. Y lo que propone Pasquale es, en cambio, estas leyes, ¿no? Nueva ley 1, la inteligencia artificial debe complementar a los profesionales, no ocupar su lugar. Nueva ley 2, los sistemas robóticos no tienen que falsificar o suplantar a la humanidad. Nueva ley 3, los sistemas robóticos y las inteligencias artificiales no deben intensificar las carreras armamentísticas de suma cero. Nueva ley 4, los sistemas robóticos y inteligencias artificiales deben indicar siempre la identidad de sus creadores, controladores y dueños. Claro, aquí tenemos resumido todo el debate actual sobre la inteligencia artificial, ¿no? La 1 tiene que ver con, evidentemente, intentar preservar espacios laborales humanos con sus metamorfosis y ser herramientas útiles y no herramientas que suplantan a un trabajador humano. La 2 tiene que ver con lo que hablábamos de lo sintético y de la falsificación profunda. La 3 tiene que ver con la destrucción, ¿no? Con no colaborar, sino que sean pacifistas. Y la 4 tiene que ver con el origen, tiene que ver con la certificación, con la propiedad intelectual y con la transparencia que permitirá justamente que se pueda rastrear, ¿no? Cuáles son los datasets, cuáles son los sesgos, cuáles son las intenciones de esa inteligencia artificial y su programa político y ético, ¿no? Yo creo que estas leyes deberían ser urgentemente incorporadas a nuestra legislación y a nuestra práctica cotidiana para que no ocurra ese apocalipsis de la verdad, ese apocalipsis de la libertad de expresión, ese apocalipsis de la autenticidad que podría ocurrir si todo sigue a ese ritmo vertiginoso avanzando hacia un lugar no deseable. Esto nos llevaría al último tema, que es el de la propia expresión de las máquinas, ¿no? Siempre hemos pensado la libertad de expresión como algo humano, pero la verdad es que si ampliamos el foco de lo que es humano o no humano hacia el biocentrismo, por ejemplo, lo que ha hecho el ser humano durante los últimos milenios ha sido exterminar a miles de especies animales y por tanto negarles su libertad de expresión, ¿no? Cada día que pasa desaparecen especies de pájaros y pierde complejidad la
bioacústica, la biosfera. Y ahora que sabemos que los pájaros y tantos otros animales, todos, se comunican a su manera, ahora que sabemos que las plantas también se comunican entre ellas y que el bosque es un gran sistema de comunicación a través de las raíces y de otros elementos, bueno, pues hemos negado, hemos exterminado no solo animales y plantas, sino también lenguajes o sistemas de expresión y de comunicación biológicos, ¿no? Bien, con esa conciencia yo escribí estos dos libros, la novela Membrana, que muy generosamente ha comentado Guadalupe al principio de mi charla, y mi nuevo libro, que es Los campos electromagnéticos, teorías y prácticas de la escritura artificial. En los dos hablo de lo no humano en un sentido más amplio que la inteligencia artificial, que incluye a los animales, a las plantas, a los hongos y otras formas de vida y de organización. Y quiero acabar con lo que estos libros tienen de diferente y no de parecido, porque creo que de algún modo son dos caminos divergentes que nos convocan en el día de hoy al hilo de lo que hemos comentado, ¿no? Membrana es una novela en la cual me imagino el museo del siglo XXI. Es decir, me imagino el espacio que se inaugura en el 2100, que ha creado inteligencia artificial, que es narrado por inteligencia artificial, y tú, como visitante, como lector, lees la novela, pero en verdad es como si leyeras el catálogo de la exposición permanente del siglo XXI y fueras paseando por el museo y viendo obras de arte, tecnología, instalaciones que te cuentan cómo las máquinas, cómo los algoritmos fueron conquistando la realidad hasta ser, pues, los gobernantes del planeta Tierra, ¿no? La novela es, por tanto, un viaje por este museo alucinado que te va contando, pues, cómo hubo nuevas tecnologías, hubo avances, hubo algunos humanos que colaboraron o que se opusieron a la inteligencia artificial. Y es una novela distópica. Es una novela oscura en que en verdad se cree la humanidad porque las máquinas, los algoritmos son poshumanos o son superhumanos, pero bueno, hay violencia y hay un discurso imperialista por parte de la narradora o las narradoras que hablan en plural de las máquinas y adivina un horizonte oscuro, ¿no? Un horizonte distópico, apocalíptico, código-céntrico y oscuro. Después, 2 años después, escribí Los campos electromagnéticos con los ingenieros y los artistas del colectivo de Barcelona Taller Estampa y usamos GPT-2 y GPT-3. Con GPT-2 escribimos una especie de remake de un texto mío y es un texto muy divertido, muy surrealista, muy loco. Y con GPT-3 hicimos un remake de Los campos magnéticos, el poemario de André Breton y Philippe Soupault, que es el primer libro de la escritura automática, ¿no? Del surrealismo. Después yo escribí un prólogo muy largo en que hablo de la historia de la relación entre literatura e inteligencia artificial y cómo lo que está ocurriendo ahora con el GPT y otros sistemas de escritura actualiza el surrealismo y actualiza ese legado, ese archivo en diálogo con, ¿no?, la escritura automática y la automatizada. Bien, el gesto es el contrario que en Membrana, ¿no? En Membrana hay un horizonte oscuro, apocalíptico, distópico, y aquí en cambio lo que hago es escribir colectivamente, en cooperación, en diálogo con otras personas y con otros agentes, en este caso artificiales, algorítmicos, redes neuronales de aprendizaje profundo. En Membrana yo escribo como si fuera ellas o ellos, asumo su voz
me arrogo, ¿no?, el derecho a expresarme como si fuera una máquina del futuro, uso mi libertad de expresión para darles a ellas su libertad de expresión, pero lo hago de un modo, pues, jerárquico, imperialista, parecido al que usamos para relacionarnos con Siri, ¿no?, o con Alexa, que es una relación jerárquica, imperialista y machista. Y en cambio, en los campos electromagnéticos, les cedo la palabra, construyo un espacio en el cual las convoco para que hablen, para que escriban, para que se expresen, aunque evidentemente pues, no son sujetos pensantes y en verdad no se expresan, solo generan lenguaje con criterio estadístico. No hay opinión, no hay conciencia, no hay intención, no hay sentido en un texto generado por GPT-3 o GPT-4. Lo que hay es una redacción ortográficamente, gramaticalmente perfecta, pero que no tiene conciencia, no tiene sentido, no sabe si es verdad o mentira, falso o verdadero. Es un gesto, por tanto, utópico, simbólico, de apertura, de colaboración, que quiere ser lo contrario de membrana, de una distopía, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino de lo que hay que intentar hacer, regular con nuevas leyes de la robótica y con nuevas leyes del Código Penal y del Código Civil y de todos los códigos, colaborar, buscar juntos que todas las instituciones, todas las empresas tengan un comité ético que vea cómo implantar la inteligencia artificial sin que eso suponga una ola de despidos ni un recorte de los salarios de las plantillas. Yo creo que la única opción es la colaboración, la inclusión, la apertura y una relación lo más armónica, lo más fluida posible entre lo humano y lo no humano, que en verdad es lo doblemente humano, porque además detrás de cada máquina no solo hay un conjunto de datos humanos de los que ha aprendido, sino también hay ingenieros y hay empresas humanas, ¿no? Y acabaré justamente con esa idea, ¿no? La idea de que lo humano está detrás de todo y que por tanto no es tan importante pensar en una ética de la inteligencia artificial, sino pensar en una ética de los humanos que gestionan la inteligencia artificial. Van a ser ellos los que van a usarla para contaminar la opinión pública, para controlar y censurar y atentar contra la libertad de expresión. Son ellos los que tienen que ser controlados y digamos, convencidos de que solo con su cooperación podremos construir una sociedad mejor. Eso suena un poco inocente, naif, pero es el mensaje con el que quería acabar esta charla. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por compartir con nuestra comunidad estas reflexiones y sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestra sociedad en estos momentos, un tema que se refiere a nuestro futuro inmediato y que debemos atender, yo creo que todos, ¿no? Quiero recordarle a la gente que está conectada ahora que pase la voz, porque a las 7 de la noche de México estaremos transmitiendo de nuevo esta charla a través del Facebook Live de Cazul. También a quienes estén en México y pasen por la colonia Roma, dense una vuelta por la librería de Cazul, porque ahí tenemos los libros de Jorge Carrión, tenemos varios títulos que están a la venta ahí en nuestra librería. Y bueno, Jorge, no me queda más que darte las gracias de nuevo, despedir esta transmisión y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias por tu generosidad, por la lectura de Membrana, por tener mis libros en las librerías, que es donde quieren estar. De modo que muchas gracias por la invitación y ojalá cuando vaya a México la próxima vez pase a visitaros y a conoceros. Sería un lujo para nosotros que estuvieras por acá. Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge.